Revisitar títulos que jugamos en nuestra infancia es en muchas ocasiones un arma de doble filo, porque puede ser que en nuestros recuerdos esos títulos sean unas auténticas obras maestras, pero la realidad a menudo puede ser muy cruel. Recientemente decidí jugar Fear, un juego que completé por primera vez hace aproximadamente 15 años. He de admitir que en un principio estaba algo preocupado por el recuerdo que guardaba sobre este título, y por fortuna no estaba equivocado, ya que efectivamente Fear es un tremendo juegazo. Si han visto el historial de juegos que he subido a mi canal, podrán darse cuenta que soy un nostálgico que pasa gran parte de su tiempo jugando títulos con bastantes años encima. Al volver a visitar todos estos juegos me he dado cuenta de lo increíblemente creativa que ha sido la industria del videojuego a lo largo de todo este tiempo que ha pasado con nosotros. Puede parecer que no ha pasado tanto tiempo, desde que este medio comenzó a formar parte de nuestros medios de entretenimiento más habituales, pero las consolas de sobremesa llevan poco más de 50 años, lo cual comparado con otros medios tampoco es tanto. Aún así han surgido títulos que han sabido innovar, crear géneros, volverse auténticos hitos que dirigieron a la industria dándole nuevos impulsos para alcanzar cotas completamente nuevas. Y si bien el juego que estamos visitando el día de hoy no es una obra maestra que merezca ser inmortalizado por sentar un precedente en la historia de los videojuegos, creo que siempre es bueno reconocer cuando un título hace bien su trabajo, es decir, ser entretenido, divertido y que te mantenga jugando durante varias horas. Lanzado el 18 de octubre de 2005 para PC y posteriormente porteado para Xbox 360 y PlayStation 3, Fear es un shooter en primera persona desarrollado por la ahora extinta Monolith Productions, una empresa fundada en 1994 y que de hecho también se encargó de producir el juegazo Condemned Criminal Origins, del que ya hablaremos en otro momento. El gameplay de este videojuego es bastante entretenido. Se destaca por protagonizar luchas bastante intensas con los diferentes enemigos que nos iremos encontrando a lo largo de la aventura. De hecho, la inteligencia artificial de Fear fue premiada por GameSpot como la mejor IA de su año, lo cual no es para menos, ya que los enemigos son capaces de sorprender al jugador cubriéndose con el entorno, usando fuego de supresión para mantener la posición y permitir que otros NPCs sean capaces de avanzar, además de flanquear. Esto para un juego de la época fue algo completamente revolucionario y le valió un gran reconocimiento por parte de todos aquellos que lo completaron en su momento. Personalmente me seguí sorprendiendo al jugarlo, recientemente, pues no recordaba lo bien coordinadas que podían llegar a ser las tácticas de los NPC, pues en diversas ocasiones me vi sorprendido por un enemigo que dio una vuelta por el escenario para lograr ponerse a mi espalda, o bien porque los enemigos se cubrían entre ellos para evitar que yo pudiera disparar libremente a sus compañeros, o incluso lanzan granadas para sacarte de tu cobertura, además de que reaccionan a los sonidos del jugador y hasta son capaces de reaccionar al ver el brillo o reflejo de la linterna. Esto acompañado por unas muy buenas animaciones donde se pueden ver a los personajes saltar obstáculos, cubrirse y comunicarse entre ellos, vuelve al juego una experiencia completamente inmersiva. El motor gráfico utilizado fue desarrollado por la misma empresa Monolithic y que de hecho fue modificado para usarse en el juego Shadow of Mordor. Este motor gráfico cuenta con un buen apartado gráfico para la época y algunas físicas realmente buenas, aunque me gustaría destacar su versatilidad a la hora de generar caos en el escenario, disponiendo objetos explosivos, ventanas y puertas que se pueden romper, para crear nuevos caminos entre otras opciones que hacen que el juego siga siendo una experiencia bastante sólida de experimentar, sin importar los años que han pasado desde su lanzamiento. Ayuda mucho el hecho de que los escenarios sean bastante liminales, un término que todos los fanáticos de los backrooms conocen de sobra, ya que los diferentes mapeados suelen ser repetitivos y simular entornos reales como oficinas, calles, pasillos de mantenimiento, entre otros. La ambientación es bastante buena, ya que si bien estamos hablando de un shooter en primera persona, el mismo mezcla el género de terror, y puedo decir que me llevé bastantes sustos los cuales no recordaba, ya que los mismos, a pesar de ser jumpscares, están bastante bien pensados, pues se construyen por medio de la atmósfera, que es en ocasiones bastante opresiva, y se vale del sonido, la iluminación y la historia del juego para ir produciendo esa sensación de agobio. Aún así, el juego no destaca realmente por ser una entrega de terror, pero mantiene un sólido balance entre lo entretenido que son los enfrentamientos y las secciones cargadas de su buena dosis de terror, que mantienen inmerso e interesado al jugador para seguir avanzando en la aventura. Obviamente el jugador también necesita herramientas con las cuales hacer frente a los enemigos. Para ello tendremos un modo de cámara lenta, con el cual ralentizar el entorno,
permitiendo que nosotros podamos apuntar y reaccionar a una velocidad normal, emulando una especie de reflejos sobrehumanos en el protagonista, siendo de vital importancia a la hora de enfrentar grandes oleadas de enemigos organizados o mini jefes que nos encontraremos en el camino. Y por supuesto, tendremos un buen abanico de armas que van desde las pistolas o fusiles y carabinas, apegadas a las vistas en otros juegos del género, pasando también por el arsenal puramente ficticio, que cuenta con francotiradores de riel energéticos que desintegran en lo que tocan, lanzadores de micromisiles e incluso mini cañones que destrozan todo a su paso. Todo esto hace que el juego sea realmente entretenido, pues siempre tendrás algo nuevo que probar y diversas formas de afrontar los obstáculos que se presentan, además de que los mapeados están tan bien pensados y cuentan con tantos caminos y atajos que es normal terminar perdiéndote al buscar recursos, o las mejoras que aumentan tanto la vitalidad como la habilidad de cámara lenta. Otro apartado bastante destacable es la banda sonora, que acompaña de manera excepcional al juego, con algunas canciones que recuerdan a los estilos de las películas de terror, con efectos de sonidos que emulan metales siendo arrastrados por superficies, sonidos potentes para las armas y efectos de combate, pues hasta los gritos y sonidos que emiten los enemigos son aterradores. Por supuesto, también dejando espacios de completa ausencia de sonido, donde solo estarás escuchando los pasos del protagonista, mientras que la imaginación hace su trabajo. En palabras del mismo equipo desarrollador, dicen que compusieron la música con el propósito de crear una fórmula que produjera música de forma consistente a lo largo del juego, diseñando bandas sonoras para eventos individuales, que acompañaran lo que se estaba visualizando en pantalla. De esa manera la experiencia sería mucho más personal, algo que se nota en más de una ocasión. Por todo esto y más, me parece que la jugabilidad de Fear es una verdaderamente maravillosa, disfrutable e incluso, oiría, superando lo visto en videojuegos más recientes que terminan siendo un sinsentido ridículo lleno de enemigos sin un ápice de inteligencia y que solamente te los venden por cómo se ven. ¿Quién sabe de qué juegos estará hablando, cierto? Ahora bien, ¿qué sería de todo lo mencionado ahora si no tuviéramos una historia que como mínimo sea lo suficientemente interesante como para querer seguir avanzando en este videojuego? Pues aunque un juego de este estilo sea divertido de jugar y nos mantenga entretenidos, siempre es necesario contar con ese toque extra para aderezar un videojuego, que solo por todo lo dicho hasta ahora ya merece completamente la pena. Pero por supuesto, tenemos una historia, y por supuesto es interesante, aunque la misma debe ir siendo descubierta por el jugador, por medio de los diferentes recursos sueltos por el escenario, tales como notas de voz, portátiles dispuestos convenientemente para descargar información o mensajes de contestadoras automáticas, que poco a poco nos van desvelando toda la información necesaria sobre lo que está ocurriendo, y que ahora voy a contarte, por lo que, si quieres evitar los spoilers, te invito a que vayas, completes el juego y luego vuelvas a este video. El juego nos pone en la piel de un nuevo agente de la Fuerza de Élite de Asalto y Reconocimiento, cuyas siglas dan nombre al juego. Este es un grupo secreto de operaciones especiales del gobierno, especializado en lidiar con amenazas de índole inusual y paranormal. La tarea encomendada al equipo del jugador es la de encontrar y detener a un hombre llamado Paxton Fettel, un agente desertor el cual tomó el mando de un batallón de supersoldados que son controlados mediante telepatía. Con ayuda de estos tomó el control del edificio central de Armacam Technology Corporation, o por sus siglas ATC. La búsqueda del individuo nos lleva por diversas ubicaciones. A medida que se avanza, el protagonista presencia diferentes fenómenos paranormales, incluyendo alucinaciones sobre una niña de vestido rojo, que es de vital importancia. Gracias a toda la información recabada se descubre que Fettel fue criado para convertirse en un comandante militar telépata, como parte de un proyecto ultra secreto de Armacam llamado Proyecto Origen. El mismo es hijo de una mujer llamada Alma Wade, descrita en diferentes fuentes de información durante la aventura como una poderosa psíquica, aunque se especula la existencia de otro hijo, el cual nació antes que Fettel, pero se encuentra en paradero desconocido. Todo parece indicar que Fettel está bajo el control de Alma, quien fue encerrada en las instalaciones Origen cuando Armacam cerró el proyecto, debido al peligro que representaba, y ahora el desertor busca esas mismas instalaciones para liberar a su madre. Los enemigos con los que nos enfrentamos son pues los super soldados clon, además de miembros de la fuerza de seguridad de la ATC, que buscan encubrir todo el asunto del proyecto Origen para que no sea desvelado al público, conduciendo al fin de la compañía. Cuando por fin nos encontramos con Fettel, tenemos una última alucinación, la cual, sumada a las asombrosas capacidades demostradas por nuestro protagonista, afirman que él realmente es el primogénito de Alma y primer gran éxito del proyecto Origen, cuyo objetivo era crear soldados con capacidades extraordinarias, capaces de llevar a cabo las órdenes que se les dieran, pero manteniendo su sentido y humanidad. Durante esta alucinación acabamos con la vida de Fettel, y aunque hacemos todo lo posible para destruir las instalaciones, un investigador de la ATC llamado Harlan Wade, quien de hecho es el padre de la chica, nos impide el paso.
La culpa y la manipulación telepática de Alma Wade provocan que éste, al final, abra la cámara de contención donde se encontraba prisionera y escape. Así pues, no queda otra opción más que destruir todas las instalaciones con la esperanza de que la telépata perezca también. Al final, una explosión termina con buena parte de la ubicación donde se encontraban las instalaciones y los edificios aledaños. Un helicóptero llega a la zona en búsqueda del protagonista, quien sobrevivió milagrosamente y es rescatado. Sin embargo, una visión nos hace ver cómo Alma se arrastra subiendo al helicóptero, cerrando la historia del juego de manera abrupta. Por supuesto, la historia continúa, primero en 2 expansiones, hasta que posteriormente se lanzó la secuela, que por cierto desecha o deja en dudosa posición lo visto en las expansiones de este juego. La temática de terror en la entrega está fuertemente inspirada en lo visto en el terror japonés, donde se intentó mantener la atención en la mente del jugador todo el tiempo con la idea de ponerse en la piel del personaje. Por eso, como dije previamente, el juego no se vale solo de un par de sustos, más bien construye toda una ambientación de terror alrededor del jugador y mantiene la misma jugando con su mente, y lo mantiene expectante. La historia tiene un equilibrio con elementos narrativos para que quienes experimentan el juego puedan formar sus propias teorías sobre todo lo que está ocurriendo, pero dejando algunos agujeros de guión para que sea la comunidad la que complete la historia. Es por todo esto que considero a Fear como un título que merece experimentarse sin importar los años que hayan pasado tras su lanzamiento. Aún así, debo decir que para hacerlo hace falta poner un par de mods en su versión de PC, para que el juego se ejecute correctamente, ya que como sabemos las nuevas tecnologías a veces generan algunos problemas de incompatibilidad, sobre todo al querer ejecutar el juego en mayores resoluciones que para las que fue diseñado. También es posible poner el juego con doblaje completamente en español, para disfrutarlo más cómodamente y tener una experiencia mucho más fluida. Me permito decir que el doblaje es excepcionalmente bueno y cumple con creces su trabajo al adaptar las voces, aunque si quieres experimentar el juego en su idioma original es completamente respetable. Simplemente es una opción que está disponible para todos aquellos que no quieran distraerse con subtítulos en medio del juego. Quizás el único mal sabor de boca que me llevo al jugar este y otros juegos que ya tienen unos años desde su lanzamiento es que cada vez se vuelve más obvio que el envejecimiento de estos títulos conlleva a que sea la comunidad la que los dote de nueva vida, generando parches para que puedan ser ejecutados en equipos más recientes. La preservación del videojuego es quizá un tema que parezca ridículo para la enorme mayoría de gente que no ve el significado tan grande que ha tenido este medio para el desarrollo de la cultura en toda una generación. La realidad es que la preservación es algo completamente importante para mantener resguardados trabajos que son sumamente relevantes y piezas fundamentales de la historia de este medio. Pues ¿qué sería de los nuevos desarrolladores si no hubieran sido inspirados por los clásicos de la industria? ¿O qué sería de ti si no hubieras sido capaz de probar los Resident Evil, Final Fantasy, Doom, Mortal Kombat, Street Fighter, Mario Bros, Sonic, Kirby, Metal Slug, Legend of Zelda y una enorme cantidad de otros videojuegos que forjaron en cada uno de quienes amamos este medio una mente capaz de apreciar las bondades que tiene? La inspiración es algo que nos alienta a probar cosas nuevas, sentir admiración y respeto por la obra de alguien, pues esta a su vez nos alienta y siembra la semilla para querer lograr algo parecido. De esa forma, las nuevas generaciones aprenden de las anteriores y mantienen vivo ese legado. Por eso la preservación del medio es sumamente importante para el futuro. Si vamos incluso más allá, ¿qué sería de la obra de todos aquellos artistas, escritores, directores de cine que fueron inspirados por obras previas a su época? La inspiración es algo plenamente humano y la preservación es de vital importancia para que el día de mañana un joven sea capaz de probar un videojuego clásico, pues aunque existan remakes muy buenos y muy fieles al material original, siempre será fundamental tener acceso a una copia de la pieza original para experimentar en carne propia un pedazo de la historia de este mundo que tanto nos apasiona. Porque no soy el único que se divierte mucho más jugando juegos clásicos que los nuevos lanzamientos, y aunque habrá una gran cantidad de gente diciendo que solo nos dejamos llevar por la nostalgia, la verdad es que muchas veces los juegos viejos sí eran mejores que los juegos nuevos, algo que no es sorpresa para nadie, y que tampoco es de extrañarse. La innovación en el pasado era un tema mucho más sencillo de lograr, pues al ser un medio joven habían menos conceptos, historias y mecánicas explotadas, aunque aún así no significaba que los títulos innovadores triunfaran, pues solo hay que dar un vistazo atrás para ver la increíble cantidad de títulos que cayeron por el camino, que fueron novedosos, que fueron rompedores y que no lograron sobrevivir para tener secuelas o quedar en el recuerdo de la mayoría. Aún así, los juegos nuevos para muchos no son tan relevantes o llamativos, principalmente porque se han vuelto una checklist de cosas que debe tener un juego para ser considerado un buen juego, siguiendo criterios de accionistas que apuran los periodos de desarrollo, que no conocen nada de la industria y solo quieren que las nuevas entregas emulen el éxito de otras marcas, porque eso les dará ese tan esperado rendimiento en sus acciones. Por supuesto, esto es algo normal,
pues la industria del videojuego no deja de ser un negocio, pero es triste que se haya perdido en buena parte esa pureza y ese amor por el medio. Pero la culpa no es de los desarrolladores, diseñadores o programadores, mucho menos del público. Bueno, a veces sí es culpa del público, seamos honestos. La culpa es de los que manejan este circo, que no hacen sino evidenciar cada vez más lo que todos sabemos. Las empresas, en su mayoría, solo buscan la manera de exprimir los bolsillos del consumidor, sin importarles poner a la venta un producto de mala calidad, lleno de pases de batalla, skins de pago, DLCs a sobreprecio, accesos anticipados que te hacen pagar por ser beta tester, y hay muchas otras tácticas predatorias que poco a poco van carcomiendo esta industria. Por tanto, sí, los juegos de antes eran mejores, pues de no ser por lo difícil que es acceder a ellos, seguirían siendo joyas atemporales, como en el caso del videojuego que nos reunió el día de hoy, porque disfruté como un niño jugando Fear. Sigue siendo un juego tan o quizás mejor de lo que yo lo recordaba, con más mérito aún por la cantidad de años que han pasado y la cantidad de juegos del estilo que he jugado a lo largo de todo este tiempo. Fear es divertido, es dinámico y recomiendo completamente que lo pruebes, porque es una gran experiencia. Eso sí, te recomiendo que busques un tutorial sobre cómo configurarlo y poner mods necesarios para jugarlo sin ningún tipo de problema. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Espero que el video te haya gustado. De ser así, por favor compártelo con tus amigos y dale like, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. No olvides suscribirte para saber cuándo subo más videos. Últimamente estoy bastante activo y quiero subir videos de forma más constante. Si tienes alguna recomendación sobre un tema que quieras ver en un próximo video, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę zapomnienia, w głowie myśli mam.